Buenos días, jóvenes. El tema de hoy nos corresponde al uso de las grafías 1, pero antes les voy a dar las indicaciones. Número 1, no vas a copiar la clase, la teoría. Número 2, te dejo dos actividades. La primera pregunta va a ser desarrollado en el cuaderno y la pregunta número 2 va a ser adjuntado en tu folder. 3. Las actividades, es decir, la pregunta 1 y la pregunta 2, me lo vas a enviar a mi correo una vez que esté desarrollado, en la fecha que te indico. 4. Para evaluarte voy a considerar la puntualidad, la presentación, la ortografía, la caligrafía, el contenido, la originalidad y la creatividad. Uso de las grafías. ¿Qué es una grafía? Una grafía es una letra. Nosotros en nuestro abecedario tenemos muchas letras y esas letras, conforme usemos en cada palabra, tenemos que usarla correctamente. Vayamos al texto que dice: la correcta escritura, el buen uso del léxico y dominio de las reglas gramaticales constituyen los tres grandes ámbitos que regula la norma de una lengua. ¿Qué quiere decir esto? Que la lengua, es decir, el conjunto de signos orales o escritos que nos permiten comunicarnos, como por ejemplo el español, el italiano, el ruso, entre otros, nos permite comunicarnos haciendo uso de una norma. Esa norma es los patrones o modelos que existen, que establecen para poder nosotros escribir correctamente. Por eso dice, la correcta escritura y el buen uso del léxico, es decir, de las palabras, y el dominio de las reglas gramaticales van a constituir los tres ámbitos que regula la norma de una lengua. Muy bien. Quiero ahora que ustedes se fijen en el texto que está en esta diapositiva. Caminaba por la calle el olvido, buscando un pan y una bebida para saciar mi hambre y sed, cuando de pronto pasó un vagabundo y decidí resolver la situación. ¿Qué letras o grafías están resaltadas? 2. ¿Qué regla de grafía puedes deducir de las palabras seleccionadas? Como ustedes pueden ver, tenemos ahí lo que está con rojo, pintado, resaltado con rojo, son las letras B y las letras V. Y de acuerdo al uso de esas palabras, de esas letras en esas palabras, vamos a ver que hay una regla establecida de la cual podemos deducir. Caminaba es la terminación aba que está resaltado en el olvido, o en este caso ol, hasta la V que está subrayado, de buscando, bus, de bebida, está subrayada toda el término bebida, de hambre está subrayado bre, de vagabundo, la V y luego el término bundo, y de resolver, olver. Entonces, cada uno de lo que está resaltado y así como está subrayado me indica una regla establecida de la cual yo tengo que considerar. Como les decía, no es escribir por escribir como quisiéramos, sino que tenemos que realmente saber escribir. Nuestras grafías que vamos a trabajar son uso de la B y de la V. Número 1, aspectos normativos del uso de la grafía B. ¿Cuáles son esas normas? Se escribe con B, número 1, después de la M, como por ejemplo bambú, diciembre, tambor. Norma 2, las palabras que empiezan con bu, bur o bus, como por ejemplo butaca, burgués, buscar. Pero acá vamos a hacer un alto, exceptuando el término vudú y sus derivados. El término vudú, que se refiere a una creencia religiosa, a un culto religioso, no se considera o no se escribe con B, sino con V. 3. Las palabras que en el sonido V
precede a otra consonante. Por ejemplo, mueble, bloqueo, brazo. 4. Las palabras compuestas que comienzan con bien. Palabras compuestas se refiere a dos palabras simples que unes. Por ejemplo, la palabra simple bien más aventura. En este caso, si lo juntas, tendrías bienaventurado. O bien más venido, bienvenido, ¿no? Son palabras compuestas. Ahí lo vas a escribir con V. 5. Las palabras que empiezan con los prefijos vi, bis o bis con Z. El prefijo es un término que está antes del lexema o antes de la palabra principal, de la palabra primitiva. Por ejemplo, vi, que significa dos, yo digo bicolor, se refiere a dos colores, en este caso bisnieto, bizcochuelo. 6. Las palabras terminadas en bundo, bunda o bilidad, como por ejemplo vagabundo, meditabundo, sostenibilidad. Acá también se exceptúan los términos que se refiere a movimiento como movilidad o en este caso a comportamiento cuando dice civilidad y sus derivados. Esas dos palabras se exceptúan y no se escribe con B, sino se escriben con V. Número 7. Se escribe con B las palabras que incluyen bio, que es un prefijo que significa vida, como por ejemplo biografía, biología. 8. Las variantes de beber, caber, saber y haber, como por ejemplo de beber, bebiendo, de caber, cabiendo, de saber, sabiendo y de haber, habiendo. 9. Las palabras que comienzan con biblio, que significa libro, por ejemplo, biblioteca, bibliografía. 10. Se escribe con B los verbos terminados en aba, abas, ábamos o aban. Por ejemplo, caminaba, estábamos, cantaban, etc. 11. Los verbos terminados en vir o buir, como por ejemplo, recibir, prohibir, contribuir. Acá vamos a exceptuar, es decir, los términos hervir, servir y vivir, así como los compuestos de cada uno de ellos, excepto ese grupo se escribe con V. Y 12, las palabras que comienzan con vea, abo o abu, como por ejemplo, beatitud, abogado, abuela. Y acá también se exceptúan las palabras que se escriban o que deduzcan de abocar o abulsión, ¿no? Esos dos términos se van a escribir con V. Ahora vamos a ver el uso de la letra o grafía V. Primero, se escribe con V después de la N, D y B. Por ejemplo, enviar, adversidad, subversivo. 2. Se escribe con V las palabras que empiezan con el prefijo vice, bis o vi, como por ejemplo, vicepresidente, vizconde. Recuerden que les dije que el prefijo era un término que está antes del lexema. 3. Después de ol o al comienzo de la palabra ol, por ejemplo, olvidar, así como sus derivados. 4. Se escribe con V después de las sílabas ad, sub y op. Por ejemplo, adverbio, subversivo, obviamente. 5. Se escribe con V después de di o al comienzo de la palabra. Por ejemplo, divulgar, división, diversión.
6. Se escribe con V las palabras terminadas en íboro, íbora, viro o vira. Por ejemplo, carnívoro, carnívora, Elvira. 7. Se escribe con V los adjetivos terminados en aba, ave, abo, eva, eve, evo, ivo o iva, como por ejemplo octava, derivativo, longevo, conspirativa. 8. Las terminaciones de servar, de los verbos servar, como por ejemplo conservar, preservar, reservar. Acá vamos a exceptuar el término deservar, que es arrancar hierbas. 9. Se escribe con V los presentes del modo indicativo, del modo subjuntivo y del modo imperativo del verbo ir. Como por ejemplo, yo voy, tú vas, vaya, vayan, ve, vaya, etc. 10. Se escribe con V después de las sílabas ya, lle, llo o llu, así como ad, sub, op, como por ejemplo llave, llevar, adverbio, subversivo, obvio. 11. Se escriben con V los pretéritos terminados en V. Los pretéritos son los pasados y así como sus derivados, como por ejemplo anduve, contuve. Y número 12, se escribe con V los verbos terminados en olver, como por ejemplo volver, resolver, disolver. Ahora vamos a aplicar el uso de las grafías B y V en el texto que les di primero. Vamos a la diapositiva número 5. Tenemos ahí los términos caminaba, olvido, buscando, bebida, hambre, vagabundo y resolver. Vamos a ver qué regla se ha aplicado para que se escriba de esa forma. Muy bien, encaminaba. Aplicamos la regla 10 del uso de la V, donde dice que se escribe con V los verbos terminados en aba, como por ejemplo, caminaba. Olvido. Aplicamos la regla número 3 del uso de la V, donde dice que se escribe con V los términos que inician con ol. Palabra número 3, buscando. Aplicamos la regla número 2 del uso de la V, donde dice que se escribe con V las palabras que empiezan con bus. Bebida. Aplicamos la regla número 8, donde nos indica que se escribe con V las variantes del término beber. Siguiente palabra, hambre. Aplicamos la regla número 3, donde nos dice que se escribe con V la palabra que en el sonido V precede a otra consonante. Quiere decir que después de una V hay una consonante más, o en este caso, o está antes de otra consonante. Siguiente término, vagabundo. Aplicamos la regla 6 del uso de la V, donde nos dice que se escribe con V todas las palabras que terminan en bundo. Por ejemplo, vagabundo. Y la última, resolver. Aplicamos la regla número 12 del uso de la V, donde dice que se escribe con V todos los verbos terminados en olver, como por ejemplo resolver. Muy bien, chicos, como ustedes pueden ver, entonces nosotros al escribir tenemos que aplicar las normas establecidas por la lengua. Es decir, no puedo escribir como yo quiera, sino está sujeto a reglas de ortografía, en este caso a la grafía. Por eso en mi pregunta decía, ¿qué letras o grafías están resaltadas? La V y la B.
Ahora, ¿qué regla aplico? Ya les indiqué las reglas que hemos aplicado, las que hemos desarrollado. Ahora la hoja de actividades. Tienes 2 preguntas para que lo desarrolles, la número 1 en el cuaderno, la número 2 en el folder. Pero ambas me las vas a enviar al correo. ¿Qué vas a hacer en la número 1? Vas a elaborar tu organizador visual creativo. Para eso escoges uno de los 3 modelos finales que está. Lo puedes presentar en un mapa mental, en un cuadro de llaves o en un mapa conceptual. Lo trabajas en tu cuaderno del tema de la grafía V y V. En la número 2 te estoy dando una serie de oraciones que están escritas a propósito, errados algunos términos, en la cual tú vas a aplicar la regla ya sea de la B o de la V para que lo puedas corregir. Tienes ahí el ejemplo, dieron la bienvenida al nuevo vicerrector. Los términos resaltados y subrayados es porque está escrito en forma incorrecta. Tú lo vas a escribir correctamente y me vas a indicar qué regla estás aplicando. ¿Correcto? Eso sería todo, jóvenes. Gracias.